Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, hoy vamos a abarcar un tema bastante interesante, que sería el problema de la sonda de descarga. Que esto, la verdad que hay bastante desconocimiento entre los técnicos, porque muchas veces no saben exactamente el funcionamiento que tienen los termistores o las sondas dentro de los circuitos. Entonces vamos a ver por qué, qué pasa, que este problema o este error suele muchas veces en ocasionar errores en el diagnóstico de la máquina. Entonces comento, lo primero que hay que localizar es dónde estaría dentro del circuito el sensor ese. Entonces aquí tenemos un pequeño dibujo donde se representan los elementos básicos de una máquina de aire acondicionado, lo que sería la parte de la unidad exterior, donde tendríamos aquí las válvulas de servicio que irían hacia la unidad interior, ¿vale? Luego tendríamos aquí el compresor. Estas líneas aquí serían el circuito frigorífico, donde tenemos aquí la válvula 4 vías, y desde aquí pues tendríamos, bien, iríamos hacia, si nosotros por ejemplo siguiéramos el circuito tal como está ahora mismo dibujado, que la válvula 4 vías sabemos que puede tener dos posiciones, iríamos el gas, si fuera en este sentido, pues vendríamos, pasaríamos por un bote líquido, que esto no es muy normal en las máquinas, pero bueno, iríamos hacia el compresor, ¿vale? Que este sería la tubería de succión o la de baja presión, como queramos llamarlo, y de aquí saldríamos por la tubería de alta presión, iríamos también a la válvula 4 vías, iríamos hacia el radiador o el intercambiador o la batería, como queramos llamarlo, de la unidad exterior, y de aquí, ya una vez hecho líquido, pues pasaríamos, en este caso pasaría por el bote líquido para garantizar de que esté todo lo que salga sea líquido, y de aquí iríamos hacia la tubería de alta presión, la ida, que iría hacia la unidad interior. De acuerdo, pues esto sería básicamente el circuito. Y aquí dentro del circuito tenemos dibujados varios termistores. Tenemos, por ejemplo, este que sería el termistor de ambiente de la unidad exterior, este que sería un termistor que iría en medio de la batería para ver cómo iría condensando, este que sería a la salida del condensador para llevar lo que es optimizar la condensación, ¿vale? Si seguimos el circuito, en este caso no tendríamos nada, pero luego tenemos aquí, vemos, pone aquí termistor TH4 no podemos hacerle caso porque esto corresponderá, este dibujo, a un tipo de máquina, entonces el TH4 lo dejamos, pero sí sería termistor de descarga, ¿vale? Que luego tenemos aquí otro termistor, que este sería del cuerpo del compresor, que esto sería para ver la temperatura del compresor, que esto no suelen llevarlo mucho las máquinas. Esto haría de trabajo lo que antiguamente en los compresores se llamaba cliso. Ahora, pues al ser motores trifásicos o inverter, pues no puede llevar cliso, entonces hay compresores que llevan termistores viendo la temperatura del compresor. Pero nosotros nos vamos a centrar, como hemos dicho, en el termistor de descarga. Entonces, el termistor de descarga, ¿dónde va colocado? El termistor de descarga va colocado en la tubería de alta presión de salida del compresor. No suele ir muy lejos físicamente de la salida del compresor. O sea, no nos esperemos el termistor a 2 metros del compresor. Suele estar bastante cerca de la salida del compresor. Entonces, este termistor, ¿qué función la que tiene? Este termistor, la función que tiene es ver la temperatura a la cual sale del compresor, sale el gas del compresor. Esto es muy importante porque así, por un lado, lleva control de la condensación entre este
y este para optimizar el funcionamiento de la máquina. Y luego pues también puede tener datos de funcionamiento del compresor, si está sobrecalentado o no, aunque tengamos este termistor. Pero luego también nos puede dar otro detalle, que sería si la máquina está con una presión correcta, o sea, está trabajando con una cantidad de refrigerante correcta. ¿Cómo hace eso? Pues, ¿cómo explico esto? Vamos a ver. Aquí tenemos un manómetro, ¿vale? Donde tenemos representadas, si vemos aquí, bares, tenemos la escala esta negra, serían lo que serían bares, ¿vale? O kilos de presión, casi es lo mismo, ¿vale? Entonces, donde tenemos aquí la parte de la escala de vacío, que en este caso es muy pequeña, y luego tenemos aquí 5 bares, 10 bares, 15 bares, 20 bares, vale. Luego tenemos aquí el R410, que está aquí muy pequeño, que sería la escala de temperatura correspondiente en función a la presión del R410. Entonces, hay gente que trabaja por presión, hay gente que trabaja por temperatura. Aproximadamente el 410, en este caso, que lo vamos a coger como referencia, no quiere decir que solo pase en este caso, pasaría con todos los gases. Pues en este caso, que lo vamos a coger como referencia, el 410 funciona pues por encima de entre 5 y 10 grados, ¿vale? Entonces hay mucha gente que, estando entre 7 bares, que tenemos aquí el 5, 6, 7, entre 7 y 10 bares, considera que la máquina está bien de carga, y eso es erróneo. ¿Por qué? Muy fácil. Vamos a ver si lo explico para que lo podáis entender los que no entienden mucho del tema del circuito frigorífico. La electrónica no ha variado mucho lo que es el funcionamiento de las máquinas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte electrónica, cuando por ejemplo vamos a imaginarnos que este circuito funciona bien, entonces funciona con todas sus temperaturas y saca el rendimiento máximo que puede sacar la máquina, ¿vale? Aquí pues va a ir en función, la presión va a ir en función de muchos factores, de temperatura interior, de donde tengamos puesta la máquina, temperatura exterior, flujo de aire, muchísimos factores. Pero por eso hay mucha gente que trabaja como si dijéramos el 410 y el R32, que es muy parecido en presiones, entre 7 y 10 bares. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos la máquina corta de gas, ¿vale? Falta de refrigerante, la máquina, o sea, lo que es la electrónica, intenta sacar un rendimiento medianamente óptimo, como si dijéramos, pero que no baje de los 7 kilos. Entonces ella va a regular su expansión, que en este caso no estaría, bueno, sí, la tenemos representada aquí. Va a regular su expansión, la velocidad del compresor, velocidades de ventiladores y todo, para intentar sacar el máximo rendimiento que tiene con ese gas refrigerante que tiene dentro de la máquina, pero intentando no bajar de las 7 kilos, o sea, de los 7 bares, en este caso, 7 atmósferas, lo que queramos. Si ya no fuera capaz de regular por debajo de los 7, entonces cuando la gente, pues, normalmente, este corta de gas, vamos a darle, ¿vale? Pero no quiere decir que estando a 7, pues esté bien de refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la máquina normalmente tenemos un baremo aproximadamente, para que nos hagáis una idea, de entre 7 bares y 8 bares y medio, donde
la máquina puede estar funcionando con un rendimiento medio aceptable para ella, pero está baja de carga. A partir de los 8 kilos y medio, 8 bares y medio, hasta de los 10 es cuando ya empieza la máquina a regular. ¿A regular qué quiere decir? Pues que ya tiene un flujo refrigerante considerable, en el cual ya puede ir regulando las velocidades para siempre ir sacando el máximo partido. De la otra manera, lo que va a hacer es como si dijéramos método de supervivencia. Yo me voy a regular a un baremo donde yo voy a sacar el máximo partido de la máquina con el gas refrigerante que tengo, y ahí voy a funcionar. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, normalmente cuando lleva bastante tiempo funcionando, pues resulta que nosotros, al tener aunque nosotros estemos funcionando, como hemos dicho, entre 7 y 8 kilos y medio o 8 bares y medio, pues estamos funcionando con un rendimiento medio considerable. ¿Qué pasa? Que al tener la carga por debajo de su valor óptimo, pues la ida, en este caso hemos dicho que iría por aquí, la ida va a ir más bien de temperatura, va a ir alta, con lo cual el regreso, la succión va a venir alta. Vamos a poner cifras para que nos hagamos idea. Nosotros normalmente, cuando la máquina está funcionando bien, vamos a considerar un valor estimativo, que esto ya digo yo que influye muchos factores, pero por ponerle un valor, vamos a ir cuentas redondas. Vamos a suponer que cuando funciona bien, pues por aquí va a venir el gas a 10 grados. Entonces estos 10 grados entraría el compresor a 10 grados, lo refrigeraría, porque a 10 grados pues entra el gas bastante frío y ayuda a refrigerar el compresor, que es como los compresores se refrigeran al ser herméticos, no tienen aletas de refrigeración, normalmente están tapados con aislantes para que no salga ruido, con lo cual tampoco le ayuda a la refrigeración. Entonces el compresor solo y exclusivamente se refrigera con el gas refrigerante. Entonces, si entra a 10 grados, refrigera el compresor, ayuda a que no se eleve demasiado la presión, todo. Entonces, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué pasa? Si nosotros resulta que está funcionando, nosotros creemos que está funcionando bien, entre 7 y 8 bares y medio, creemos que está funcionando bien, y resulta que el gas ya no entra a 10 grados, sino por ejemplo entra a 15. Fijaros, una diferencia de 5 grados. Pero esa diferencia de 5 grados va a hacer que el compresor se caliente un poquito más. Ese poquito más no pasa nada. A lo largo del tiempo, incluso en horas, va a conllevar un calentamiento excesivo del compresor, porque estamos continuamente dando 5 grados más de temperatura. Entonces con el tiempo el compresor va a calentarse más. Ese calentamiento de más es el que provoca que la temperatura del gas, aunque la presión no sea excesivamente elevada, pero la temperatura del gas excede. Entonces esos 5 grados de diferencia, como hemos dicho, a lo largo de las horas, pues puede ir subiendo la temperatura del gas de descarga. Entonces esa temperatura puede llegar a un punto en el cual el termistor de descarga pues detecte fallo. Entonces al cabo de la hora puede dar error de temperatura de descarga o de termistor de descarga, y no quiere decir ni que la placa electrónica esté estropeada, ni que la sonda esté estropeada, simplemente que la máquina está baja de carga. Aunque nosotros la metamos al manómetro y esté la máquina
entre 7 y 8 kilos y medio. Entonces, para que veáis la importancia que es, sobre todo a la hora de ver una avería de una máquina, diferenciar, sobre todo en termistores, si el problema, o sea, si el error de termistor lo da nada más poner la máquina, que en la mayoría de los casos el problema es que el termistor está dañado el termistor, no la placa electrónica, o la placa electrónica puede estar dañada, pero es muy raro, muy pocas ocasiones, o si la máquina funciona correctamente, pero al cabo de las horas da un error de sonda, no podemos pensar que el problema es de la sonda o que el problema es de la placa electrónica. Entonces hay que diferenciar los errores, no solo en sonda, sino en todos los errores que da una máquina. Hay que diferenciarlos si los da al poner o al cabo del tiempo, porque ese detalle puede querer decir dos cosas muy distintas, en el cual uno puede ser placa electrónica, por ejemplo, sonda, o depende del componente que sea, y el otro quiere decir que el problema está por otro lado, o bien tenemos baja carga, o podemos tener falta de ventilación, que los ventiladores no ventilen bien los radiadores, porque o bien estén sucios los radiadores, o porque estén los ventiladores no cogen las revoluciones que tengan que coger, por 40.000 motivos. Entonces, antes de ver, o de pensar que es problema de una sonda o de la placa electrónica o lo que sea, hay que intentar coger y analizar el funcionamiento de la máquina, y no porque esté la máquina funcionando a 8 bares quiere decir que la máquina está en perfectas condiciones y está funcionando de lujo, porque ya hablaremos en otro vídeo donde vamos a ver el tema de los rendimientos de la máquina, cómo los podemos sacar, ¿vale? Para ver cómo está funcionando la máquina, que eso normalmente se hace por presión y temperatura del gas refrigerante, sobre todo en lo que es la tubería de retorno, porque normalmente este tipo de cosas se suele hacer en el ciclo de frío, no en el de calor. En el de calor es más complejo y es más relativo. Entonces, para que veamos que no siempre todos los problemas son electrónica, ni componentes electrónicos, como por ejemplo sería una sonda. Entonces, espero que os haya gustado el contenido, y como siempre, el que no lo haya hecho, pues que se suscriba para no perderse nada, y espero veros en otro próximo vídeo. Así que venga, me despido, hasta luego, un saludo.